Bueno, quisiera que hoy el reflector de nuestra fe y de la liturgia de la Iglesia está puesto sobre una figura inmensa, que es San José. Y San José, como decía yo ayer en el seminario, no es una figura decorativa, cosmética ahí en la construcción bíblica. Es una figura muy importante y que hoy en la fe nosotros podemos recabar. Y para poder, digamos, mirar el valor que tiene la figura de este José, que cada uno de nosotros tiene una manera de abordarlo, sea por el hombre sencillo, trabajador, carpintero, perseguido, sufriente, etc. Lo más importante es que lo pongamos en el cuadro de la escena que interesa desde el punto de vista, así como dice hoy al final el Evangelio, le pondrás por nombre Jesús, que significa el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que digamos que San José lo vamos a enmarcar en el hecho grande, en el hecho que estructura nuestra fe. ¿Y cuál es ese hecho? Para poder mirar en el reflector en detalle la grandeza de José, el privilegio de José y la misión de José. Bien, el grande hecho se llama, lo que nosotros celebramos en la Navidad, el misterio de la encarnación. Sobre Cristo, la Iglesia Católica y en general el cristianismo celebra dos hechos estructurantes de nuestra fe, como una puerta que tiene dos quicios, uno acá y otro arriba. El hecho de la encarnación y el hecho que celebraremos ahora en Semana Santa, que es de la muerte y la pasión y resurrección del Señor. Esos son los dos hechos por los cuales existe la religión cristiana y por lo cual nuestro credo se estructura en torno a que Dios, el nuestro, el que confesamos, no está a distancia. Nuestro Dios no toma distancia, no es el Dios absoluto, trascendente, el que está por el otro lado y el que nos mira de lejos. No, los cristianos, todos, en general, a diferencia de otras religiones que no conciben cómo Dios pueda ser tan cercano, y nosotros confesamos que se hizo hombre, es decir, que Dios no está fuera de la historia, sino se introdujo en la historia. Fíjense que la fe cristiana y católica pues es una fe exigente, porque rompe los parámetros de la razón. Es una fe que necesita una iluminación muy alta. Así que uno también tendría que agradecer su propia fe hoy en el día de San José, porque hay que adherir más allá de las racionalidades básicas. Entonces, ese misterio que llamamos de la encarnación es un misterio enorme. ¿Cómo que Dios se hace, que se entra o se introduce en la historia? ¿Cómo que Dios se hace carne? Encarnación, toma nuestra carne. ¿Cómo que Dios se aproxima a la naturaleza humana estando y viniendo dentro de ella? Eso es una cosa inmensa en términos de nuestro credo. De pronto se nos va la Navidad mirando lucecitas y la escena del pesebre, pero ahí hay una composición de fe enorme. Así que una persona católica, un cristiano básico, no puede sentir que Dios está lejos de él. Dios está lejos de mí, Dios está lejos de mis cosas, Dios no sabe entender mi dolor de carne. En ese sentido, el marco general de este misterio de la encarnación pone al centro a dos figuras: al esposo virgen y a la madre virgen. Y al esposo virgen, con este relato bíblico, nos deja entender que el hijo de José, porque Jesús se deja llamar el hijo de José, como vimos acá, el hijo de José
esencialmente tiene un entorno, Dios se encarna en una familia y Dios mismo posterga, como dice el himno, concede la paternidad a alguien extremadamente humilde. Y el texto de lo que se ocupa es de decirnos, ese hijo es un hijo que trasciende a la creación humana. No es el fruto de un amor humano, sino que trasciende a María y trasciende a José. Ese hijo es de este mundo, pero no es de este mundo. Y el texto bíblico se ocupa de decirnos, no es el fruto de José y María. Por eso lo llamamos, el mejor nombre para José, ayer defendía, es esposo virgen de la Madre Virgen o de la Virgen Madre. Y ahí queda nuestra fe suspendida, porque o damos el paso y aceptamos que ese hijo que nació y creció sobre todo en ese hogar es hijo del Altísimo. Y como estamos con el reflector sobre esa escena de la encarnación, sobresalen dos personas. Por supuesto, la que sobresale es Dios hecho hombre. Pero hoy no es el día, porque el día del Señor es siempre. Hoy es el día para mirar quién contornó ese hecho de la encarnación. ¿A quién le confió Dios tanto? ¿A quién le confió tanto? Tanto en la orilla de la paternidad como en la orilla de la maternidad. Por eso María para nosotros ocupa un lugar de privilegio. Y María sin José es como si Dios no se hubiera encarnado en la familia. Y esa paternidad era necesaria para que el Verbo hecho hombre pudiera pronunciar el nombre nuevo que dio Jesús en su predicación a Dios: Padre. Llámenlo Padre. Y el referente, y eso sí que hace ver grande a José, es porque Jesús, balbuceando en su lengua, pudo decir Padre, con sentido apropiado, con sentido de afecto, con sentido de protección, con sentido de, tal vez, de desafío, como exigencia, porque un padre para hacer crecer necesita desafiar al hijo o a la hija. ¿Se dan cuenta que la figura de José no es decorativa? Si uno cree en el misterio del Dios hecho hombre, lo que contornó y el privilegio entre comillas, no en el sentido banal que usamos nosotros, esa persona es privilegiada, tiene un estaño allá, por lo cual se vuelve intocable. No en ese sentido. El privilegio de abrazar el misterio del amor de Dios. En los brazos de María, nuestro Redentor conoció el abrazo, el beso, el pechiche, el amor humano. Y en los brazos de José conoció el Verbo encarnado, la paternidad plena de la humanidad, de esa que podemos expresar en máximo sentido. Ahora, los que Dios escogió para contornar a su hijo. Mire, un papá, voy a poner un ejemplo muy banal. Un papá, ¿a quién le suelta las llaves del carro para decir que los papás siempre cuidaban mucho el carro? Al hijo más responsable, no se lo suelta al que más está confundido o todavía tiene imprecisiones, ¿no? Una persona, una mamá, ¿a quién le confía un tesoro? ¿A quién le confía lo que más vale? Escoge entre los suyos uno que más vale, uno del que se puede fiarle el tesoro. Y Dios le fió su tesoro, pero por supuesto los predispuso, los preparó, pero en su libertad. José, como en este relato de discernimiento, en la confusión que genera este hijo, que no parece suyo, pero al final lo es por encargo de Dios. Bueno, ahí podemos ver ese misterio de lo que ellos dos tuvieron que asumir. Y a partir de ahí José tiene que ser desafiado. Esta paternidad no es una paternidad, me dieron lo mejor, el mejor tesoro y me van a dar todo para... No,
Mire dónde nació el Hijo de Dios, en una pesebrera. Y a José le tocó hacer de padre. Y no fue el buey ni la mula los que hicieron la mejor tarea, seguro que fue José. Y después el ángel le volverá a hablar a San José y le dirá: cógelo a tu hijo y a tu familia y vete, porque el enemigo va a matar al niño. Y vete a Egipto. Y se fueron a Egipto. Todas esas paternidades, llamemos de la cotidianidad, de luchar, de defender al hijo, hasta donde era posible en su condición de padre, es lo que hoy celebramos. Entonces la figura de José, por eso es que San José en la iglesia es tan querido. Nosotros acá, hace muchos años, le confiamos. ¿A quién le confiamos el seminario? A San José, porque él sabe ser padre, custodio, protector, sin ruido. Este es una persona que hace lo que Dios dice y no dice tanto como hace, porque en los textos bíblicos San José nunca aparece hablando, solo haciendo. Y al final aquí dice que cuando el ángel le habló y él se despertó, entonces apenas había tomado esta resolución, se le apareció el ángel y después él asumió lo que el ángel le dijo: José, no tengas reparo en llevarte. Y cuando José se despertó, hizo lo que había mandado el ángel. Hizo. Este es un padre que hace, no que habla. Este es un padre de una confianza total de Dios. Yo ayer leía, que no traje, pero leía los versículos de un himno que hay en la liturgia para San José, y es muy lindo, porque es un elogio a la confianza total de Dios. Dios deja de ser padre para ponerle su hijo a San José, le presta su paternidad, se confía de él. O sea que San José es el humilde padre del verdadero padre. Es como una réplica del Padre en pequeño, pero lo suficiente para que la encarnación del verbo hecho hombre acontezca en el seno de una familia y acontezca como a Dios le gusta, entrar humildemente, porque Dios no quiere obligarnos con espectacularidades a adherir a su amor. La fe nuestra siempre será: lo que más respeta a Dios de nosotros es la libertad. Dios no quiere obligarnos a amarle, quiere mostrarse amor para que nos descubramos amados. Bien, dejémoslo ahí. Hoy muchas instituciones en la iglesia, que decía yo, están de fiesta, los ancianatos, muchas comunidades religiosas que están al servicio de los más humildes, le ponen de patrono a San José. Por ejemplo, las hermanitas de Santa Teresa de Jornet, ellas tienen que ir buscando la comida de los ancianos, siempre lo hacen por principio de caridad, y San José es el que llena las canastillas. A San José es muy querido en el entorno de la iglesia. Ojalá que con todo lo que yo dije de más, que usted hoy diga: yo quiero confiarle a San José también mis cosas, mi vida, mi tarea. Quiero hacerlo patrono en mi trabajo, quiero hacerlo patrono en mi familia. Quiero expresarle: hoy San José es más querido que antes, cuando hoy hemos desarrollado hoy hay mucha teología josefina, digamos, pero hemos desarrollado, y el Papa Francisco y el Papa Benedicto nos han ayudado a que se le quiera más a San José, se le conozca para poderlo querer más. Y en ese sentido yo creo que cada vez en la iglesia San José es más querido, más comprendido, en ese cuadro perfecto donde Dios escoge y dispone a estas dos figuras enormes, María y José, en torno a su mayor tesoro. Y los dispone con dones especiales, pero los deja en libertad de un sí y de un no, porque el camino de acompañar a Jesús, a María le costará esta escena, le costará muchísimo, y a San José, por supuesto. Bien, que hoy salgamos de aquí queriendo un poquito más a San José, suplicándolo
haciéndolo camino, compañero de viaje, haciendo que Él nos ayude a hacer más de lo que hablamos y a cuidar y a custodiar lo que Dios nos dio. Si usted es papá, hoy diga: Dios me dio una vocación de custodia, de esposo, donde debe acuñar el misterio de Dios, y en mi familia debe transparentar la alegría del amor de Dios. Y así muchos de nosotros. Démosle gracias al Señor y celebremos. Sintamos que fue un privilegio haber venido hoy a misa, porque hoy le hicimos un homenaje y podemos invocar con mayor convicción a San José como nuestro compañero de viaje.